Pues vamos a abrir un nuevo archivo en objetos grandes centímetros. Vamos a utilizar la imagen que está, podríamos decir, como la vista frontal de lo que es el termo. La vamos a insertar sobre nuestra vista frontal. Entonces voy a agrandar simplemente esa vista, mi vista frontal. Me voy a mi herramienta de superficie, voy a abrir la cascada, añadir un plano de imagen, me va a abrir mi carpeta. Si la acaban de descargar la imagen, de seguro les va a aparecer a ustedes en descargas. Aquí está mi termo blanco. Voy a insertar la imagen, doy un primer clic en el espacio para que inicie ese plano de imagen y me está pidiendo el segundo clic. Le voy a dar clic en cualquier parte para ahorita escalarlo a la medida correcta. Este termo, literal de la base a la punta del chupón, mide aproximadamente unos 25 centímetros. ¿Recuerdan cómo escalamos? Selecciono lo que es mi imagen. Puedo irme a mis herramientas de escala y como es una imagen, un plano, voy a seleccionar la escala 2D. No es tan forzoso, sí me funciona la escala en 3D, pero mejor utilizo escala 2D. Recuerden, no vamos a escalar la imagen, sino lo que vamos a escalar es literal el termo. Entonces me voy a acercar un poquito a la parte inferior. Más o menos voy a ubicar la mitad, que no está justamente igual en la mitad de la imagen. Sino voy a tomar, por ejemplo, este punto de referencia. Doy un primer clic. Me hago zoom menos, me hago para atrás para ver. Vuelvo a hacer zoom más. Presiono Shift para que salga totalmente simétrica esa escala y no hay problema. Yo puedo mover mi cursor, si se dan cuenta, a donde más o menos estaría la punta del chupón, pero yo presionando Shift me sigue manteniendo esa línea recta y le doy clic. Recuerden, al dar estos dos clics, yo ya fijé dos puntos donde yo le puedo indicar de punto A a punto B cuál es la medida que yo quiero que tenga. Y en este caso es 25. Enter. Lo siguiente que voy a hacer es moverlo al origen en la parte inferior del termo. Voy a seleccionar lo que es mi herramienta mover, que es esta. Tengo seleccionada mi imagen, si no la tengo seleccionada, selecciono la imagen, presiono Enter y ahora me está pidiendo punto desde el que mover. Voy a ubicar, voy a encontrar de nuevo, podríamos decir como esa mitad de mi termo. Si no estoy muy segura en cuál sería esa mitad del termo, podría yo trazar una línea de un extremo al otro extremo totalmente recta. Recuerden que todas las fotografías se están viendo en perspectiva. Aún así, lo más plano o lo más frontal o lo más perpendicular que yo intente tomar la fotografía de un objeto, se va a seguir viendo algunas curvas. Obviamente este termo pues es totalmente totalmente plana en la parte de abajo, por lo cual esta curva no importa mucho. Y yo tengo seleccionada mi imagen, tracé tal vez lo que fue una línea y yo voy a mover la imagen con mi herramienta de mover de acuerdo al punto medio de esa línea, que sería este. Por ejemplo, este sería la mitad de mi termo. Puedo yo dar clic acá y moverlo a lo que sería el 0, Enter, que es el origen. La línea se quedó ahí en su lugar porque yo no moví la línea, entonces lo que puedo hacer es simplemente borrarla. O no pasa nada, también lo puedo hacer de forma manual, más o menos como calculando cuál sería mi centro en la parte inferior. No pasa nada, que en realidad escalamos todo nuestro objeto desde la parte inferior.
Y esto es lo que muevo al origen. Recuerden igual lo que les comento de que para que nos ayude a visualizar de una mejor manera nuestras curvas, hay imágenes que tienen mucho fondo blanco y tal vez eso pues me tapa las curvas, o yo sí quiero utilizar mi rejilla como referencia y pues obviamente la imagen me tapa mucho esa rejilla. ¿Qué es lo que hago? Le voy a aumentar la transparencia. Selecciono lo que es mi imagen. Me voy a mi panel del lado derecho, a la pestañita de propiedades. Me voy al tubito de pintura que es material. Y en las propiedades de este material me voy a bajar, donde tengo imagen y tengo un apartado que dice transparencia. Ahí yo le voy a aumentar esa transparencia más o menos 50, o donde ustedes vean mejor como esos trazos y las líneas. Puede ser menos, puede ser más. Y listo. Esta imagen se insertó en nuestra capa de predeterminado. No pasa nada. Me voy a ir en mi panel del lado derecho a la pestañita de capas y voy a dejar la imagen en predeterminado. Está muy bien. Me voy a bajar a trabajar a la capa 1, donde le voy a poner el nombre de vaso. Y voy a bloquear mi imagen, que es la capa de predeterminado, para que ya no se me mueva. Entonces, lo primero que vamos a hacer, sí vamos a marcar una línea. Abran su cascada en donde tenemos polilínea, vamos a abrir esta cascada. Y vamos a seleccionar la tercera herramienta que se llama línea desde punto medio. Line Midpoint. La selecciono, voy a dar clic en el origen, 0, Enter, y voy a extender esa línea hacia un lado. ¿Y qué es lo que pasa? También me la extiende la misma medida hacia el otro lado. Entonces voy a ubicar, presionando Shift, si quiero, para que me salga totalmente recta, hasta dónde llegaría ese termo. Clic. Recuerdan que cuando hacemos ejes de revolución, normalmente trazamos una línea vertical para que me sirva como eje de referencia. En este caso, pues la tracé horizontal para que me ayude pues a saber hasta dónde voy a terminar estas curvas que voy a trazar al contorno con esta línea horizontal. Ahora voy a trazar un contorno y el segundo contorno por separado de lo que es mi botella. Me puedo apoyar de mi herramienta de curva, interpolar puntos. Puedo empezar de aquí arriba. Yo sé, tenemos la imagen blanca, tal vez no sea muy notorio, pero creo que se ve esta diferencia o ese espacio que hay entre la tapa y donde comienza el vaso. Vamos a empezar justamente ahí donde comienza el vaso. Y voy a ir trazando. Aquí yo sé, tenemos el termo blanco, tal vez no es muy notorio, pero en realidad el termo blanco viene aquí en la orillita. Si nosotros observamos muy bien la imagen, como que no les llega al ras de lo negro, entonces trácenle como esta orillita. De preferencia hagan una curva de un solo trazo. Sí podemos ir modificando los puntos. Si hay algún punto que no me gustó, que tal vez lo tenga que mover ligeramente, recuerden, simplemente selecciono la línea. En Rhino 6 ya nos aparece lo que son los puntos de control automáticamente, donde puedo seleccionar algún punto y modificarlo.
Este es el resultado. Ya tengo estas dos curvas. Voy a dibujar un círculo de diámetro en sentido vertical que toque un punto final de la línea y el otro punto final de la línea. Entonces, abro la cascada de mis herramientas de círculo, selecciono esta segunda opción que dice círculo de diámetro. En mi barra de comando, que es la barra superior, le voy a activar la opción de vertical. Como yo tengo activada mi referencia de objeto fin, me va a encontrar ese punto final de una manera muy fácil. Le doy un primer clic y doy un segundo clic. En esta vista frontal, recuerden, como yo le cambié el sentido a círculo de diámetro, aquí aparece una simple línea, pero más yo había elegido el círculo. Si activamos nuestras 4 vistas, podemos ver que sí, efectivamente se me dibujó un círculo. Ahora voy a utilizar una herramienta que se llama barrido por 2 carriles. Dentro de superficies, abro la cascada y voy a seleccionar de mi segunda columna la cuarta herramienta, barrido por 2 carriles, la que tiene como un número 2, bueno, tiene un número 2. La selecciono y observen que les está pidiendo en su barra de comando. Me está diciendo, selecciona el primer carril. El primer carril va a ser una de las curvas que yo tracé. Automáticamente, sin darle enter ni nada, me dice que seleccione el segundo carril. Sería este. Y ahora me pide que seleccione la curva transversal, que en este caso sería el círculo. Ahora sí me dice que pulse intro cuando termine. Doy enter. Y me indica con una flecha la dirección en la que quiero que vaya el sentido de la superficie. En realidad en este caso no importa mucho, no pasa nada. Le doy enter. Me aparece la ventanita de opciones, de ajustes que puedo yo realizar en la herramienta de barrido por 2 carriles. En esta ocasión no le vamos a cambiar nada, lo vamos a dejar tal y como nos queda. Le voy a dar a aceptar. Y ya tengo ahí lo que sería el cuerpo de mi termo, fácil y rápido. Recuerden, si quieren ver cómo está quedando nuestro termo, pueden activar el modo de visualización en sombreado para que vayamos viendo cómo es que se está viendo nuestro termo. No se preocupen si yo tal vez tengo más líneas o al contrario tal vez tengo menos líneas que el de ustedes. Estas líneas en el interior se llaman isocurvas y sí van mucho relacionado con las curvas iniciales que yo tracé y los puntos de control que tiene cada curva. O sea, por ejemplo, los clics que yo di automáticamente me genera como esas curvas. Ahorita utilicé una herramienta que me genera una superficie con 3 curvas, pero como se habrán dado cuenta, pues la superficie me la dejó hueca, en sí no es un sólido aún. ¿Qué voy a hacer? Voy a tapar en la parte de abajo. Ahora no voy a utilizar cap o tapar agujeros planos porque pues en realidad mi vaso sí tiene que llevar como ese espacio a ese hueco arriba y todavía me falta hacer la parte de la rosca. Solo voy a tapar la parte inferior. Voy a ocultar por un momento lo que es mi imagen para que puedan observar qué es lo que vamos a hacer. Selecciono mi herramienta de superficie desde curvas planas. Le doy clic y voy a seleccionar el borde. No es forzoso si se dieron cuenta que tuviera yo alguna curva. Simplemente con que seleccione lo que es el borde, me lo va a marcar. Doy enter y automáticamente me genera esa superficie. Y ahora voy a aplicar el redondeo que quiero que tenga en esta parte. Si yo veo mi imagen, puedo ver que sí, obviamente me hace falta ahí un redondeo. Voy a volver a ocultar de nuevo mi imagen. Tal vez me sea más fácil en esta ocasión hacerlo en mi vista en perspectiva.
Selecciono mi herramienta de empalmar superficie, doy un clic. El radio que le quiero poner yo es de 1. En la última ocasión que yo utilicé Talbot Rhino, le cambié ese radio a 4. Entonces le voy a dar clic en radio y le voy a decir 1, Enter. Ya observo en mi barra de comando que ya se cambió los ajustes de esta herramienta en radio de 1. Doy un primer clic en la superficie de abajo, doy un segundo clic en la superficie del cuerpo. Me aparece este letrero. Recuerden que es porque yo tengo activado el grabar historial siempre. Y cada vez que yo utilizo alguna herramienta que me va a modificar esas superficies, me va a cortar el historial. Le doy a aceptar. Cuando utilizo esta herramienta de empalmar superficie, siempre me va a separar las superficies, aunque tal vez yo ya las había unido. Entonces solamente me queda unir esas superficies. Voy a unir como la parte superior del vaso, el redondeo y la parte inferior. Y ya me quedó todo esto un poco. Me regreso a mi vista frontal, que es donde estoy haciendo, donde veo mi imagen y donde estoy haciendo esos trazos. Voy a trazar lo que es una línea. Solamente voy a trazar una línea del centro de ese círculo. ¿Cómo sé que es el centro de ese círculo? Voy a activar mi referencia de objeto en la parte inferior, centro. Tal vez desactivo las demás para que no me vaya a generar otra referencia. Voy a mover mi cursor a la orilla y automáticamente a mí ya me aparece esa referencia de centro. Le doy un primer clic y voy a poner la línea, tecleo 1.5 Enter, ya me generó esa distancia, esa restricción de distancia, y le voy a poner también un ángulo de 78. En mi teclado voy a buscar la tecla menor que es esta que aparece en mi barra de comando, y le vamos a teclar 78 Enter. Ahí ya me lo marcó, ya no se va a mover más que al 0 y al siguiente como 78. Ahí le voy a dar clic para que lo marque. Selecciono mi herramienta de círculo desde el centro. Antes tal vez de darle clic en ese punto final, voy a activar en mi barra de comando la opción de vertical porque lo quiero trazar en sentido vertical. Y ahora doy clic en ese centro, 5.5 de diámetro. Y yo voy a intentar hacer ese círculo lo más paralelo posible al, podríamos decir como al círculo que tenía, o perpendicular a esa línea que yo tengo trazada. Más o menos veo que sería como por acá. Le doy clic. Voy a seleccionar ese círculo que yo acabo de crear. Voy a seleccionar mi herramienta de copiar, que es esta que tengo aquí. Ahí está abajito de la T. Me va a indicar desde qué punto quieres copiar. Yo quiero copiar ese círculo justamente desde el centro de nuevo. Entonces ubico el centro del círculo, doy un clic y hacia dónde quiero copiarlo, lo quiero copiar sobre esa misma línea. Entonces ahora voy a activar mi referencia de objeto cerca para que me detecte un punto cerca sobre esa línea. También le voy a poner una restricción de distancia. Quiero que al copiarlo se vaya a una distancia de 1.2, Enter, y ya me está marcando esa restricción de distancia. Y al yo estar sobre la línea, en este caso me encuentra otra referencia de objeto que es intersección. Ahí le voy a dar clic.
Doy Enter para dejar de utilizar la herramienta y ya tengo estos dos círculos. Voy a seleccionar un primer círculo. Con ayuda de mi Gumball, con este arco que me aparece, en mi caso aparece un arco azul, puedo yo rotarlo. Como el centro está justamente sobre la línea, si yo lo muevo, si yo lo roto, mejor dicho, no se me va a mover de ese centro. Me va a aparecer esa advertencia que se movió y voy a mover igual ligeramente mi otro arco. A salir a mi vista en perspectiva, creo yo que es donde lo vamos a poder ver mejor. Vamos a ocultar por un momento la imagen para que vean qué es lo que tenemos. Tenemos un círculo hasta arriba, un círculo en medio y en realidad tenemos un círculo grande que fue el primero que trazamos. Con estos círculos que tenemos vamos a hacer una nueva superficie a base de transición o en inglés es la herramienta de Loft. Abro mi cascada de superficies y selecciono esta herramienta que se llama transición. Recuerden que las tenemos que ir seleccionando en orden y de preferencia le voy a dar clic como por la misma ubicación. Un primer clic, un segundo clic, que es esta curva, un tercer clic. Si me aparece esta ventanita que es mi menú de selección, recuerden que me marca en rosita qué es el elemento que me va a marcar. Yo quiero la curva, selecciono curva. Presiono Enter o clic derecho que tienen la misma función. Simplemente observo que las tres flechas estén en la misma dirección, está correcto y le doy Enter. Me aparecen las opciones de transición, esta nueva ventanita de ajustes que yo puedo modificar. La última ocasión que yo utilicé esta herramienta se quedó en el estilo normal. En esta ocasión vamos a cambiar el estilo a secciones rectas para que me quede justamente recto como yo lo quiero y no me genere esa curvatura que me hace por la ubicación de los círculos y los diámetros. Secciones rectas y le doy aceptar. Aquí vamos teniendo la parte superior de nuestro termo. Vamos a aplicar ahora un empalme de superficie, o sea, le vamos a aplicar unos radios, unos ligeros redondeos en estas zonas. Con mi herramienta de empalmar superficie, le voy a poner un empalme de 0.3 milímetros en lo que es el vaso y esta nueva superficie que yo generé. Le doy a aceptar y observo que me aparece el redondeo. Obviamente estoy viendo como las curvas iniciales también que generé, pero el empalme me lo hizo correcto. El empalme de esta zona es de 0.3. Voy a volver a hacer un empalme, pero ahora va a ser un empalme de 0.1 en esta zona. Podríamos decir la superficie que venía inclinada a lo que va a ser nuestra rosca. Al momento de que yo utilizo esta herramienta de empalmar superficie, me separa la superficie. Entonces yo simplemente las tengo que unir. Puedo hacer una selección de ventana, seleccionando todo y le voy a dar en el rompecabezas unir. No se preocupen, no se van a unir también como las líneas que tengo yo acá con el objeto, solamente se unen los elementos, podríamos decir como de la misma familia, o sea, las superficies con superficie y la curva, si no se está tocando, no está en una posición correcta, no se va a unir, no se preocupen. Ahora, si nos damos cuenta, nuestro termo sigue siendo, podríamos decir, una superficie, no tiene en sí un espesor, sino es como esa membrana infinitamente delgada que, bueno, sí me puede ayudar a darle forma a algún objeto, pero sigue sin tener ese espesor. Se lo vamos a realizar.
Unieron su superficie, ahora sí voy a hacer ese desfaz de superficie. Mi herramienta de desfasar superficie Offset Surface está dentro de los modificadores de superficie. Abro la cascada y es esta herramienta. De la segunda columna, la segunda herramienta hacia abajo. Desfasar superficie. Me dice que seleccione la superficie superficie a desfasar. Voy a seleccionar lo que es el vaso, que ya está todo unido. Doy Enter. Y observen que nos aparecen varias flechas. En este caso me está preguntando estas flechas de va a ir hacia afuera ese desfaz. Y aquí me dice que va a ser una distancia de 1. Yo quiero que vaya hacia adentro. ¿Cómo le hago eso? En mi barra de comandos, la última opción que está entre paréntesis dice invertir todos. Yo le puedo dar clic ahí para que todas las cambie. O simplemente puedo seleccionar alguna de las flechas y cambiarla de dirección. Quiero que el desfaz sea para adentro y el desfase lo vamos a cambiar. No va a ser una distancia igual a 1, sino de 0.2 Enter. Ya se cambió, si se dan cuenta, dice distancia 0.2. Otra modificación que vamos a hacer, en esta ocasión no quiero que me lo haga sólido aún. Entonces le voy a decir sólido igual a no. No lo quiero sólido, ya invertí todos para que sean hacia el centro y la distancia que me va a generar de ese desfaz va a ser de 0.2. Y ya lo tengo. Esto es lo que me generó. Si yo le hubiera dicho que sólido sí, pues obviamente aquí me genera una tapa, pero en esta ocasión la voy a generar hasta el final porque incluso este desfaz de superficie yo lo voy a ocultar. Bueno, lo voy a meter primero en lo que sería tal vez otra capa, en este caso tal vez a capa 2. Le voy a dar clic derecho sobre capa 2 y le voy a dar cambiar capa de objeto. Si quiero, le puedo poner el nombre para que no me cause ningún conflicto o no me vaya yo a confundir. Le puedo poner el desfaz o le pongo offset para que sepa yo qué es lo de adentro de mi termo. Entonces, esa superficie que tenemos la pasamos a una nueva capa para que nosotros podamos ocultar esa capa. Va a ser la parte de adentro de nuestro termo. O sea, yo ya tengo ahí el espesor de lo que sería mi termo. Ahora le voy a hacer la parte del diseño, que si yo me voy a mi vista frontal, visualizo de nuevo lo que sería mi imagen, le voy a hacer ahora esta parte negra de lo que es el diseño en gomas a mi vaso. Ahora vamos a crear una nueva capa, mi capa 03, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner, creo que en el PDF les puse que le pusieran goma. Ahí tengo goma, me voy a ir a trabajar sobre esa capa, por lo cual puedo bloquear la capa del vaso para que no se me esté moviendo. Ay, no ocultar, sino bloquear en el candadito. La sigo viendo porque me va a ayudar mucho a que al momento de que yo le trace esta curva, no me salga yo, entonces sí pueda como marcar esos límites. Estoy trabajando sobre la capa de goma, pero bloqueo lo que es el candadito de la capa del vaso. Ahora selecciono mi herramienta de curva, interpolar puntos y voy a trazar todo este contorno de la goma. Puedo empezar en esta orilla y voy a ir trazando lo que sería esa goma. Igual recuerden, lo que les recomiendo es que de preferencia hagan el trazo de un solo trazo, o sea, hagan esta curva de un solo trazo. Si utilizan más trazos, no importa, lo unen, pero recuerden, podríamos decir como eliminar esos puntos de control donde fue la unión de las curvas.
aquí está. Al momento de que yo lo uní, pues obviamente me cambió la curva en esta parte, no pasa nada, la puedo modificar. Selecciono la curva, automáticamente me aparecen estos puntos de control. Y los voy a ir yo modificando. Si tengo otro punto que tal vez no se ve muy bien, lo voy modificando. Cuando tengan su curva, me avisan. Ya que tenemos la curva, ahora lo que voy a hacer, voy a proyectar esa curva en realidad en el cuerpo de lo que es el termo, porque si yo salgo a mis 4 vistas, ¿qué es lo que observo? Que la curva se dibuja siempre, recuerden, en los orígenes, en plano. Aparenta tal vez en mi vista frontal que sí está sobre el termo, pero al momento de que yo salgo a ver a mis otras 4 vistas o que activo mis otras 4 vistas, puedo observar que en realidad ese trazo solamente se dibujó en lo que es podríamos decir, el centro y en realidad no está sobre la superficie. Entonces yo lo voy a pasar a proyectar a ese cuerpo. Voy a hacer siempre la proyección sobre la vista en la que yo quiero que se vea, o sea, sobre esta vista frontal. Si yo quiero que se vea así esta curva, lo tengo que proyectar en esta vista. Voy a seleccionar mi herramienta. Aquí tengo una herramienta abajo de caja, no la hemos utilizado, igual es como para proyectar curvas. Voy a abrir esa cascada que se llama curvas desde el objeto, donde puedo sacar mis curvas o aplicar las curvas de diferente forma. Voy a utilizar la primera herramienta de curva que se llama proyectar curva. Me dice que seleccione las curvas o los puntos que vaya yo a proyectar. Selecciono esta curva, Enter, y después me pide que seleccione la superficie maya en la cual se lo quiero proyectar. Esta es mi superficie. Ay, la tengo bloqueada, la desbloqueamos y no nos va a funcionar. Selecciono esta superficie, Enter, y aparentemente aquí aparece igual. Pero si yo salgo a mis 4 vistas, puedo ver que efectivamente ya se proyectó al cuerpo de mi termo. Bueno, ya que tengo estas curvas proyectadas, automáticamente me selecciona las dos. Voy yo solamente a seleccionar la que está arriba. Esta mi curva, la voy a seleccionar y la voy a borrar. ¿Por qué? Porque voy a hacer primero todos esos cambios o esas modificaciones de un lado y después la reflejo para que me quede totalmente simétrica. ¿Cuáles son esos cambios o esas modificaciones que voy a hacer? En mi vista frontal se ve bien, o sea, coinciden exactamente esas curvas, pero si se dan cuenta en su vista derecha puede ser que les haya salido algo aquí súper extraño. ¿Por qué les puse otra imagen del termo? Para que vieran que en realidad estas curvas tienen que estar lo más rectas posible.
Entonces, eso es lo que vamos a modificar. Pero primero, pues me aparecen demasiados puntos de control que incluso me va a costar mucho trabajo como ir moviendo punto por punto que se mueva de una forma pareja. Lo primero que vamos a hacer va a ser reconstruir esa curva para que no tenga yo todos estos puntos de control que se ven. Seleccionen esa curva, la que está sobre el vaso. En mi herramienta de modificadores de curva, abro yo esa cascada y busquen al hombrecito que le esté pegando con un martillo a una espiral. Se llama justamente la herramienta reconstruir curva o rebuild curve. Espiral. La selecciono y me sale esta nueva ventanita. Me dice el número de puntos. Entre paréntesis me está diciendo la cantidad de puntos que tengo. Aquí van a ser todos diferentes, obviamente, dependiendo como la cantidad de puntos que fueron poniendo, o sea, que fueron dándole clic al momento en que trazaron la curva y al momento en que se proyectó, van a cambiar esos puntos. En mi caso, yo tengo 162 puntos y lo quiero cambiar a 50. Si yo me acerco mucho a alguna de las curvas, alguna de las vistas, perdón, puedo observar que me marca en amarillo la curva real y con una línea roja me está marcando como esa referencia de unir a la otra curva nueva que me va a generar. Observen ese cambio y si no les cambia mucho, creo yo que 50 está perfecto, le podemos dar a aceptar. O sea, aquí donde tengan entre paréntesis los números de punto, no sé, 100, 162 como yo, 200 y tantos. Yo aquí le voy a teclear 50, aceptar. Y me va a decir que al momento de utilizar el comando de reconstruir, pues se rompió el historial. Ok, no pasa nada. Y ya va a ser más fácil para mí en mi vista derecha modificar lo que va a ser estas curvas. Solamente en mi vista derecha lo voy a mover con ayuda de mi Goomba en sentido en el X, o sea, de derecha a izquierda. No voy a mover, voy a procurar no moverlo hacia arriba para que no se modifique. En mi otra vista. Aquí solamente se está modificando sobre esta vista. Lo puedo dejar yo así, creo que se ve más o menos correcta. Ya que, bueno, si ya se les modificó esa curva, al momento de que yo hice esas modificaciones, puedo observar en mi vista perspectiva que parte de esa curva desapareció. O sea, en realidad no desapareció, lo único que pasó está por dentro, o sea, ya no está justamente sobre mi termo. Ahora lo que quiero yo hacer es jalarlo hacia este termo. Lo que voy a hacer va a ser jalar esa curva. Aquí en esta ocasión sí puedo activar mi vista en perspectiva y hacer esta misma operación en la vista en perspectiva. Donde tengo proyectar curva, voy a abrir esa cascada y tengo la segunda herramienta que se llama atraer curva o en inglés se les llama pull curve. Voy a atraer esa curva, yo ya la tenía seleccionada, por eso ahora me dice que seleccione la superficie a la cual la quiero atraer, va a ser esta. Y aquí solamente chequen igual que les diga en eliminar original. Sí quiero que me elimine esa curva original para que yo no tenga tantas curvas en ese mismo punto. Selecciono lo que es el vaso, Enter. Y puedo observar que de nuevo ya se puso toda esa curva sobre mi vaso. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Voy a seleccionar lo que es mi curva y la voy a proyectar hacia el otro lado. Bueno, no la voy a proyectar, perdón, la voy a reflejar. Ya que tengo aquí, puedo abrir mis 4 vistas, puedo utilizar ya sea mi vista derecha o mi vista superior, tal vez sea más fácil en la vista derecha.
selecciono esa curva que tengo, voy a seleccionar mi herramienta de reflejar. De este punto, me está tomando el centro, bueno, es justamente el centro y al centro. Le doy clic y me la pasó ya al otro lado totalmente simétrica. Ya que lo reflejé, lo último que vamos a hacer hasta este paso va a ser recortar. Perdónme, no vamos a recortar, es partir. Ahora lo que quiero hacer es partir. Selecciono mi herramienta de partir. Me dice primero aquí que seleccione el objeto que quiero partir. Mi objeto que quiero partir es mi termo. Enter. ¿Con qué curva o objetos voy a partir? Con estas curvas, tanto la de este lado como la del otro lado. Y le doy Enter. Me sale de nuevo la ventanita de advertencia, donde yo ya veo que me partió, o sea, me dejó separado esta parte y la otra parte del resto de mi termo. Ay, lo que quería ocultar era la imagen para que lo vieran. Esto ya me quedó por separado y del mismo lado en el otro lado.